Creo que el tamaño de la camilla es un factor importante a mencionar, no así el más importante, pero sí es clave que la camilla sea de buena calidad, sobre todo desde el punto de vista de la comodidad, tanto para el paciente como para el masoterapeuta. La goma de espuma donde el paciente se recuesta, ya sea de boca abajo o boca arriba, tiene que ser de alta densidad. No tiene que ser una goma de espuma blanda que el paciente sienta la tabla por debajo, tampoco tiene que ser algo duro que el paciente le incomode, tiene que ser un término medio. Y en cuanto al ancho de la misma camilla, por lo general se prefieren camillas que tengan entre 60 y 80 centímetros de ancho. Si es de 80, mucho mejor porque va a permitir recibir pacientes de contexturas importantes, digamos. Por otro lado, también en cuanto al largo, es bueno que sea de 1,80 m a 1,90 m de largo para pacientes de todo tipo de alturas. En cuanto a la altura de la camilla, esto es simplemente para comodidad del masoterapeuta. Tiene que quedar la camilla a una altura entre la cadera y la rodilla, entre medio de esos dos reparos anatómicos que acabo de comentar, cadera y rodilla, para que el masoterapeuta esté cómodo trabajando, no tenga que de alguna manera agacharse mucho si la camilla le queda baja o tener que estar haciendo un esfuerzo si le queda alta con respecto a los hombros, ¿bien? Entonces, creo que es clave la altura de la camilla. Y por otro lado, comentar también como masoterapeutas que somos, trabajamos desde un punto de vista, si bien holístico e interdisciplinario, es bueno cuando se recibe al paciente tener una ficha clínica preparada. Bien, es muy, muy importante que podamos anotar los datos que consideramos que son claves para nuestra actividad. Bien, por ahí nos va a ser necesario saber cuál es la temperatura que tiene el paciente en ese momento, no nos va a interesar tal vez saber cuál es la tensión arterial que tiene en ese momento el paciente, a menos que lo necesitemos, supongamos que queremos hacer una técnica de piernas cansadas en donde aplicamos algún masaje con gel criógeno para estimular la actividad circulatoria en pacientes con problemas de flebológicos y varices, capaz que es necesario tomarle la, la tensión arterial al paciente, o bien también trabajar pacientes con masajes reductores, en donde posiblemente a veces las técnicas generen un aumento de presión arterial y sobre todo tenerlo en cuenta en pacientes hipertensos. Pero si la técnica de masaje relajante le vamos a aplicar, es bueno tener en cuenta sobre todo alergias a nivel piel, sobre todo tener en cuenta algún factor que desde el punto de vista infeccioso nos impida trabajar la técnica, como por ejemplo las gripes. Bien, entonces es importante, aparte de los datos personales del paciente, los antecedentes patológicos y también tener en cuenta signos y síntomas presentes a ese momento y cuál es el motivo de consulta. Yo creo que el motivo de consulta es fundamental, es decir, es saber bien para qué el paciente nos visita, qué necesita, qué está buscando, por qué ha requerido nuestros servicios. En base a eso, nosotros vamos a determinar la técnica a realizar. Si va a ser si el paciente necesita reducción de tejido graso a nivel abdomen, aplicamos técnicas de masaje reductor. Si el paciente necesita relajación a nivel de fibras musculares en la zona del trapecio, se aplica masaje relajante y descontracturante si es que encontramos alguna contractura que nos llame la atención en la zona. Si el paciente tiene problemas de estreñimiento, se aplican masajes viscerales. Si el paciente eh, es un paciente deportista, se le aplican masajes deportivos, precompetitivos, postcompetitivos. Es decir, hay muchas técnicas, ¿no? Si el paciente también, por ejemplo, necesita disminución de edema, reducción del edema por una causa linfática, se aplica el drenaje linfático. Entonces, todas las técnicas son necesarias,
pero siempre adecuadas a cada caso en particular. Así que es bueno tener en cuenta el motivo de consulta, signos y síntomas del paciente y también saber cuáles son los objetivos que queremos realizar en el paciente y en qué tiempo. Si el paciente cursa con un dolor a nivel cervical y aplicamos una escala universal del 1 al 10, en donde 1 es la nota más baja de dolor, es decir, al paciente no le duele casi nada, y 10 es la nota más alta, se le consulta al paciente en el mismo momento de la sesión en qué puntaje se encuentra el dolor de cuello, por ejemplo. Entonces, si el paciente dice 6, bueno, notamos el número 6 en la hoja clínica, en la ficha clínica, y eso nos queda también como una referencia para posteriores sesiones. Entonces, en la segunda sesión vamos a ir determinando si lo que estamos realizando cumple el objetivo de ir reduciendo ese dolor. De esta forma se trabaja como de una manera más prolija, organizados, sabiendo qué tiene el paciente, qué técnica aplicamos y sobre todo saber cuál es el tiempo de recuperación que ese paciente va a necesitar y cuántas sesiones aproximadas es necesario realizar también. En el mismo campus virtual, el alumno tiene a disposición un archivo descargable en la sección anexos del módulo precedente, entonces puede descargar una ficha clínica que se utiliza en general en masoterapia. Muy completa, por cierto, y se puede adaptar. Está en formato PDF y es descargable. Entonces, clave, sobre todo ficha clínica, motivo de consulta y los objetivos de tratamiento y tiempos de recuperación.